¿Cómo se pierde grasa desde un punto de vista fisiológico y cuáles son los factores más importantes? Ya que entendiendo todo eso que te voy a explicar hoy, vas a tener una idea mucho más clara de por qué no pierdes peso o qué puedes hacer para salir de un estancamiento o lo que sea. O queremos perder grasa o queremos cambiar la forma de nuestro cuerpo, ya sea aumentar la masa muscular, perder grasa, en definitiva, vernos diferentes, transformar nuestro físico, tenemos que tener en cuenta varios factores y, por ejemplo, si lo ramificamos, lo que más va a tener relevancia a la hora de cambiar nuestro físico van a ser dos cosas. Uno, el entrenamiento y la nutrición. El descanso también es un factor muy importante, sin embargo, dentro de la relevancia, el más importante es el entrenamiento y la nutrición, pero que el descanso también lo tengamos en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, el entrenamiento debe de tener en cuenta, de tener este factor presente, y es que cuando tú entrenas, estás rompiendo fibras musculares. Estás oxigenando más tu sangre, estás generando nuevas mitocondrias, por ejemplo, que son es el orgánulo donde se oxida la energía, la grasa, las proteínas, carbohidratos, etc. Y cuando entrenas mejoras tu flexibilidad metabólica y pasan muchas cosas interesantes en tu cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que todos los alimentos que ingerimos son energía potencial y esa energía se va a utilizar dependiendo de lo que el organismo necesite. Las proteínas, los carbohidratos, las grasas tienen una función en concreta en nuestro organismo y si lo consumes en la justa medida que sea acorde a tu objetivo, va a ser mucho más fácil llegar a él. Entonces, vamos a entender esto. Cuando hablamos de cambiar nuestro cuerpo, tenemos que entender esto, el metabolismo. El metabolismo básicamente, ya que abarca muchas cosas, es la forma en la que tu cuerpo trabaja. Básicamente, tú cuando ingieres algún alimento o incluso cuando respiras, cuando estás vivo, tu cuerpo es metabolismo. Tu cuerpo todo el tiempo está haciendo cambios, está regenerándose, está haciendo mil cosas dentro de ti y esto viene englobado lo que es el metabolismo. Y dependiendo de cómo sea tu cuerpo, cómo trabaje en sí, vas a tener más o menos grasa, más o menos músculo o más o menos salud, dependiendo de este factor que es el metabolismo. Entonces, el metabolismo de una persona, en este caso nos vamos a referir a la cantidad energética que necesita, ¿vale? En este caso en concreto. Cuando hablamos de metabolismo, tenemos que tener en cuenta tu peso actual, eso define la velocidad de tu metabolismo, es decir, cuántas calorías necesitas para mantenerte con vida, tu peso actual. También depende de si tienes más o menos grasa, porque no es lo mismo una persona que pese 70 kilos, que tenga un 30% de grasa corporal, a una persona que pese 70 kilos y apenas tenga un 12% de grasa corporal. Pesan lo mismo, sin embargo, la composición corporal no es igual. Una tiene más grasa que la otra. La grasa, por ejemplo, si hablamos de grasa y músculo, el músculo es un órgano más activo que requiere más energía. Por tanto, si una persona, digamos, miden lo mismo, 70 y 70 kilos y miden 1,70, por darte un ejemplo. Si las dos personas miden lo mismo, pesan lo mismo, pero su composición corporal es distinta, es decir, tienen más o menos grasa diferentes, su cuerpo va a trabajar de una forma distinta, porque la persona que sea más musculada y tenga menos grasa, esa persona va a tener un metabolismo mucho más alto porque la grasa, digamos, gasta menos energía que el músculo. El músculo constantemente está pidiendo energía. Por tanto, esta persona en concreto, a pesar de que pese lo mismo que la otra, va a tener un gasto energético mayor porque sus músculos requieren más energía durante el día, incluso estando quietos. Importante tenerlo en cuenta. El otro factor es la actividad física. Esto es el movimiento diario, ¿vale? Por ejemplo, subir, bajar escaleras, caminar, pararte de una silla, el movimiento que tienes durante el día. Esto define la velocidad de tu metabolismo y cuánta energía necesitas. Por otro lado está el ejercicio físico. Si entrenas calistenia, si entrenas en el gimnasio, si haces yoga, si entrenas natación, si haces fútbol, lo que sea. Este ejercicio también va a influir en cuánta energía necesitas y también cuánta masa muscular tienes, por ejemplo. Y que también la masa muscular depende también de cada persona, pero también va a hacer que gastes más o menos energía. Por último, y no menos importante, está la edad y el género, que por ejemplo la edad, cuanto mayor se hace la persona, el metabolismo desciende un poco, es decir, requiere menos energía. Y el género, si es hombre o mujer, también depende, porque por ejemplo los chicos, los hombres, necesitan un poco más de energía que las mujeres. Entonces eso también depende. Entonces esos factores va a hacer que tu total calórico diario sea uno u otro. Eso tienes que tener muy en cuenta. Entonces, imaginemos que para este ejemplo que quiero hacerte, para que entiendas por qué no pierdes grasa, vamos a coger de ejemplo una persona, digamos este chico que está aquí, y esta persona necesita, por darte un ejemplo, si cogemos su peso actual, para que sepas, con eso se hace una fórmula, que es la fórmula de Harris-Benedict, que es la más conocida. Tú en tu estado actual tienes que evaluar tu peso, actividad, ejercicio, edad y género, y eso te va a dar una cantidad concreta de calorías. Entonces, imaginemos que en este caso ese chico necesita, ponerlo por aquí, 2500 calorías, ¿vale?
para mantenerse en el peso en el que está. Eso es lo que él requiere todos los días, ya que esta persona, por ejemplo, entrena 5 veces a la semana, tiene una actividad física diaria elevada, porque a lo mejor trabaja, por ejemplo, como camarero en un restaurante, o a lo mejor trabaja en un hotel o en un supermercado y se está moviendo, por ejemplo, o a lo mejor es albañil, no sé, tiene una actividad física constante. Y pues esa persona pesa 70 kilos. Entonces, si él, por ejemplo, dice, mira, es que quiero reducir el porcentaje de grasa corporal, quiero reducirlo, entonces lo que se hace es, teniendo en cuenta este valor, los 2500, se tiene que hacer un déficit energético, ¿vale? Entonces, antes de continuar aquí, pasamos a esta parte de la gráfica. Entonces, tienes que entender esto. TMB, en este caso vamos a hablar de tasa metabólica basal, y las calorías ingeridas. ¿Esto qué quiere decir? Esa sería la cantidad de energía que tú necesitas durante el día, por ejemplo, 2500 calorías, ¿vale? Y resulta que tú ingieres más. Digamos que tú aquí ingieres 3000 calorías. En este caso, si ingieres 3000 calorías, pero tú necesitas 2500, este exceso energético que estás teniendo aquí, esta cantidad, el cuerpo ya está dentro de él. Esta energía en forma de carbohidrato, proteína, grasa, está dentro de tu cuerpo. ¿Qué va a pasar con esta cantidad? El cuerpo simplemente las almacena. Ya están almacenadas, de hecho, simplemente esto está en sus respectivas células, por ejemplo en el glucógeno muscular o está en los adipocitos, que es donde se almacena lo que son los carbohidratos y las grasas. Entonces están allí, si no se utilizan, se quedan allí. Y por ejemplo, se empieza a aumentar el porcentaje de grasa corporal, ya que tienes un exceso energético. Entonces, si tienes un exceso energético, vas a aumentar el porcentaje de grasa corporal. ¿Qué se tiene que hacer? Todo lo contrario. Que tú en este caso gastes, por ejemplo, 2500 calorías, pero tu consumo calórico esté por debajo. Tu consumo esté por debajo de lo que tú necesitas. Entonces, si tú necesitas 2500, pero consumes 2000, esto que falta, el cuerpo va a utilizar sus propias reservas para suplir esto, porque sí o sí necesita esta cantidad. Esta persona se está moviendo, está haciendo ejercicio, necesita vivir y entonces el cuerpo esta cantidad de calorías las va a obtener de sus propias reservas, principalmente de la grasa corporal, ya que la grasa corporal es la reserva energética más grande que tiene el organismo. Entonces va a tirar de aquí. En un contexto normal, esta persona ni siquiera se preocupa por su peso, entrena y todos los días hace casi lo mismo, siempre tiende a comer la misma cantidad de comida, etc. Y resulta que consume lo mismo que gasta, 2500, necesita 2500 y ingiere 2500. ¿Eso cómo sucede? El cuerpo tiene un mecanismo de autorregulación y son las hormonas. Tú cuando comes alimentos, tú vas a sentir que tienes saciedad. Esto es debido a que se han liberado ciertas hormonas en tu cuerpo, por ejemplo la leptina, que es la hormona que se encarga de sentirte saciado, y la grelina, la que te hace sentir con hambre, la insulina también depende de esos factores. En definitiva, tú cuando comes y comes alimentos de verdad, alimentos reales, alimentos sanos, tu cuerpo se autorregula muy fácil, es muy fácil. Entonces, esa persona se va a mantener en el peso. Entonces, pasando a la segunda parte de este vídeo y respondiendo el por qué no pierdes grasa, es importante entender esto antes. Entonces, llegamos a este punto. Esta persona quiere bajar un poquito el porcentaje de grasa corporal. Pongámosle aquí un poquito de grasa. Esta persona tiene un poquito de grasa, sobre todo en la zona abdominal, que es donde más le molesta. Y dice, quiero bajar un poco la grasa que tengo en el abdomen. ¿Qué hago? Pues tiene que consumir menos calorías, porque aquí como tiene forma de grasa, tienes que hacer que el cuerpo utilice esta grasa como fuente de energía. Muchas personas piensan que eso se hace a través del entrenamiento, que cuando entrenan queman grasa, pero no es así. Cuando tú entrenas quemas glucosa, porque es la vía energética que utiliza en este cuerpo, los ejercicios anaeróbicos, y vas a utilizar glucosa. Entonces no solamente con el entrenamiento, sino todo esto, ¿vale? Es todo esto. Entonces, si necesitas 2500, gracias a todo lo que hace, lo que vamos a hacer para esta persona en concreto es que consuma menos calorías de las que necesita, en este caso 2000. Entonces aquí le ponemos 2000 calorías, ¿vale? Que es la que va a consumir. Y de esta forma va a tener un déficit calórico de 500 calorías todos los días. Entonces, si todos los días tiene un déficit de 500 calorías, todos los días, en el transcurso de una semana aproximadamente habrá perdido 1 libra de grasa. Una libra a la semana, 500 gramos aproximadamente. Bueno, 1 libra son menos, son 442, 450 por ahí. Pero bueno, esto es lo que va a perder, 1 libra a la semana. Entonces, imaginemos que esta persona viene a mí y me dice, mira Oswald, quiero perder grasa, estos son mis datos. Yo estimo que necesita esta cantidad de calorías, entonces yo le pasaré una dieta aproximadamente de 2000 calorías.
Entonces digo aproximadamente porque primero hay que evaluar la primera semana. Si todo va bien, pues perfecto, la continuamos. Si a lo mejor necesita más o menos, se ajusta. Pero bueno, yo le pasaré una dieta de 2000 calorías. Resulta que la primera semana, todo bien. Esta persona necesita 2500 y consume 2000. Está haciendo el plan muy bien. Cuando hablamos de un estancamiento, puede ser por muchos factores. Si te fijas, hasta ahora estamos hablando de una estrategia calórica. Muchas veces pensamos, no, es que yo simplemente como sano y voy a perder peso. Sí, puede suceder. Si tienes un exceso calórico, ¿vale? Un exceso calórico todo el tiempo porque comes alimentos insanos y empiezas a comer comida real, va a pasar esto. Te vas a mantener, ya vas a dejar de subir y te vas a empezar a mantener. Si comes muy sano y a lo mejor dejas de comer mucha bollería, dejas de beber alcohol, dejas de beber muchos refrescos, es posible que entres en un déficit y empieces a perder peso. Pero llegará un punto en el que te vas a mantener, porque si comer sano simplemente te asegura de perder peso, cualquier persona que coma sano se desaparece, porque va a llegar un punto en el que ya no va a perder más peso porque va a ser inviable. Entonces recuerda, si comes sano, te vas a mantener. Si vienes de un sobrepeso importante, vas a perder peso porque vas a empezar a hacer un déficit fácilmente, pero si vienes de un peso bastante alto, vas a perder grasa, pero llegará un punto en el que te vas a estancar, porque suele ser lo normal. Espera, ¿cómo así que va a haber un estancamiento? ¿Pero por qué sucede ese estancamiento? Resulta que cuando hicimos el cálculo inicial, veíamos el peso actual, actividad física, ejercicio, edad y género. Resulta que si esta persona, por ejemplo, esta de aquí, en vez de pesar 70, pesa 90 kilos, ¿vale? Y hacemos el cálculo, necesita una cantidad de calorías en concreto, empieza a perder peso y resulta que llega a 80 kilos, ha perdido 10 kilos ya, o incluso 15. Digamos que aquí ha perdido 15 kilos, está en 75. Resulta que va muy bien, ha perdido bastante grasa, pero llega un punto en el que dice, mira, es que no sé por qué, pero me he estancado. ¿Qué ha pasado? Si sigo comiendo lo mismo. Esa es la cuestión, que está comiendo la cantidad de calorías que necesitaba cuando pesaba 90 kilos. Ahora pesa 75. Entonces, si pesa menos, su cuerpo al moverse, al hacer actividad física, necesita menos energía. Porque no es lo mismo mover una bicicleta que mover un camión. ¿Qué necesita más energía? Un camión. Entonces, si este camión, por darte un ejemplo muy, muy drástico, se quiere convertir en bicicleta, en ese transcurso va a ir perdiendo masa. Y cuando pase una bicicleta no va a necesitar la misma cantidad de combustible. ¿Vale? Bueno, no, una bicicleta no necesita combustible, pero bueno, tú me entiendes. Entonces, si esta persona pierde peso, tiene menos masa, tiene menos volumen, por tanto la energía que gasta en moverse es menos. Por eso suelen haber los estancamientos, porque pesas menos. ¿Qué hay que hacer en este momento? Reajustar las calorías y posiblemente tenga que bajarlas un poco más porque ahora su peso es distinto, ¿vale? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ese sería uno de los factores cuando hay un estancamiento. Factor número 2, que son los psicológicos, que esos son de los que más se ven y a veces no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, con 2500 calorías, incluso me ha pasado a mí, 2500 calorías y va a consumir 2000. La primera semana, perfecto. La segunda semana, perfecto. La tercera semana, resulta que le he puesto un entrenamiento de 5 días a la semana, o incluso yo pensaba hacer 5 días de entrenamiento. Entonces, cuando he calculado todo esto, cuando lo he calculado, dentro de ese cálculo yo estaba entrenando 5 veces, o este cliente está entrenando 5 veces a la semana. Y resulta que esta semana llega y dice, mira Oswald, esta semana no pude ir a entrenar porque tuve mucho trabajo, ¿vale? Tuve muchísimo trabajo y tuve mucho estrés y gracias a ese estrés apenas pude ir 2 días a la semana, porque es que no pude ir, ¿vale? Ya he pasado de entrenar 5 días a la semana a entrenar 2. Un entrenamiento promedio gasta entre 300 y 600 calorías, un entrenamiento de 1 hora. Depende de tu peso corporal, depende de la intensidad, porque hay personas que piensan que gastan hasta 1500, 2000, pero no es así. 300, 600 aproximadamente. Entonces, si hace 3 entrenamientos menos, estamos hablando de que ya durante la semana está dejando de gastar cerca de 1500 calorías. Por tanto, son 1500 calorías que va a dejar de perder porque no está teniendo ese entrenamiento. Por tanto, si esta persona entrena menos, su necesidad energética no son 2500, a lo mejor son 2400, 2300. Importante.